ingresar a Gladys? Sí, ya la admití, no la estoy viendo todavía. Espera un poquito que miro a ver si la veo, está entrando Teli. Y bueno, supongo que una pantalla Se que escucha hay bien, cuadros debe ser Gladys, pero no la veo a ella, todavía no me figura el nombre. Bueno, ¿por qué te dijo algo? Carmen Espada, ¿escuchan bien? ¿Todas escuchan bien? Sí. Sí. Ahora sí. Entonces suponemos que es tu internet, Carmencita. Te estoy viendo. Hola Teli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hágalo. Problemas de internet. Problemas de internet, sí, puede ser. Debe ser A mí me pasó el jueves sacar la pasado, imagen. no me pude conectar. ¿No? Baje, en todo caso, la que quiera cierre ¿cómo se llama? La filmadora, el video, porque por ahí influye, ¿no? Sí, bueno, entonces, después nos conectamos por WhatsApp, vamos a la música, chicas. Hoy tenía como 5 películas elegidas, pero al final opté por una porque me había olvidado cuál era la que había elegido. Y vamos a escuchar, para ponerle un poco de ritmo, una canción súper básica, súper, a ver, digamos, no básica, pero es sin significado, pero bastante emblemática de una época, de la película Nueve Reinas, y lo que tiene Nueve Reinas, película argentina, quise también incorporar el hermoso bagaje de películas que tenemos en el cine argentino, y es dirigida por Fabián Bielinski. Se estrenó en el 2000, Nueve Reinas, Ricardo Darín, Gastón Pauls, Tomás Fonsi, Alejandro Aguada, Leticia Bediche, algunos de los protagonistas. La historia de dos estafadores, que ustedes ya seguramente la vieron todas, que viven en Buenos Aires. La historia es en 24 horas y el final es inesperado. ¿Y qué es lo que tiene de tema musical? Que está compuesta la música de esta película por variadas canciones, pero toda la película transcurre como de secundario, como de fondo, con el protagonista preguntando, ¿no te acordás de esta canción? Y no te acordás de esta canción. Y al final, en el cierre, está la canción que se llama El baile del ladrillo, que es de Rita Pavone, cuya letra es muy... no la conseguí subtitulada, así que ustedes más o menos irán a entender, no te pongas tan celoso si con otro baile el twist, dice Rita Pavone, que nació en Turín en el año 1945, que tuvo gran popularidad en esa década del 60 y que también ha sido actriz. Y como era pelirroja y muy chiquitita, le decían pelo de zanahoria, ese era el apodo que tenía, era muy popular en Italia. En el 62, Teddy Reno fue representante de él, la descubrió, después fue su marido, y ella tuvo 3 canciones emblemáticas en esa misma década que la pusieron en el top. Fue una de las pocas italianas cantantes que tuvo fama internacional, fue muy famosa en todos los países de habla española, en Brasil también, en Alemania, en Inglaterra, sobre todo con un par de canciones, ella entró muy bien en Inglaterra y en Estados Unidos. Y de la película ya dijimos lo que dijimos, y vamos a eso, el baile, il ballo del matone, que es, digamos, la que vamos a compartir. Vamos a compartir la pantalla, ahora nos vamos a esto. Hacemos como siempre un repasito rápido de la cuestión de nuestro siglo, siglo XX y XXI. Estamos todavía en siglo XX, con el inicio de las vanguardias, que como ya les expliqué, entre fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, vanguardias abstractas, dadaísmo y surrealismo, que es lo que sucede en los 25 primeros años, en los 30 primeros años del siglo XX, se fusionan, se superponen, se adscriben las distintas artistas a los distintos movimientos y aparecen cosas nuevas como la que vamos a ver hoy. Marie Laurencin, la que vimos en la clase pasada, francesa, nacida ya a fines 1883, nace, pintora, grabadora, diseñadora teatral, y ella se caracterizó por sus autorretratos. Déjenme un cachito que estoy viendo si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Por sus autorretratos que empiezan a ser bastante académicos como y va a ir evolucionando hasta buscar su propia línea, que va a ser en definitiva
la que la va a caracterizar después de los primeros trabajos en adelante. Aquí dejé, ella también estuvo muy vinculada al grupo de los cubistas, que aquí se ve su pareja del momento durante 10 años, Guillaume Apollinaire, y Picasso y los demás integrantes de este movimiento. Por eso ella estuvo muy integrada a los producidos del cubismo, como se puede ver un poco en este tipo de obra que vimos, que tiene, ya marca la forma particular en la que ella va a trabajar con sus mujeres lánguidas, elegantes, vestidas a la época, ¿no? Ya nos cambia totalmente el panorama de cómo se pintaba. Aquí vemos a Madame Guillaume, desde el 28, y donde ella va a seguir utilizando siempre esta paleta tan pastel, tan suave. Hizo bodegones también, florales también, pero se caracteriza más por este tipo de mujeres. Esta que está en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, propiedad del museo. Y bueno, toda su manera de trabajar va a ser muy siempre marcada así. 2 minutitos que voy a ver. Un sondito que tengo por acá. Bien. Y bueno, y ella también tiene mucha obra en un museo en Tokio, que habíamos hablado de ese museo, que tuvo un doble cambio de domicilio, pero que sigue todavía vigente, con muchísima obra de ella. Esta anterior y esta es obra que tiene el museo en Tokio, donde vemos que desarrolló un formato fuera de lo que pueden ser las vanguardias, porque empezó siendo cubista, pero después tomó su propia línea, pero tampoco lo podemos englobar en ninguna de ellas. Y también le vimos a Sarah Ilinigna Stern, o Sonia Delaunay, que finalmente adquirió el apellido de su marido, Robert Delaunay, pintora, diseñadora nacionalizada francesa, que juntos con Robert Delaunay generaron lo que se llamó el simultaneísmo. Vimos bastante obra de ella. Este fue su primer marido, el coleccionista William Ude, y que digamos que ella se empieza a inscribir también dentro del aprendizaje y del trabajo de todas las vanguardias que hemos visto. Este es Robert Delaunay, con quien ella se casó, y empezó, como vemos aquí, con un arte muy expresionista. Vimos que Lawrence empieza con un arte bastante cubista. Esto ya podría ser más bien expresionista por el uso de colores intensos, está dentro del Fog también, pero el tipo de expresión es muy propio del expresionismo, está entre las dos, y va a ir derivando al geometrismo, ¿no? O sea, al trabajo de la geometría, de la figura y del color, sobre todo del color, que era lo que le interesaba hacerlo, expresar el color, ¿no? Como estas obras que vimos, y empieza a meter, digamos, todos estos postulados en objetos. Esta es una frazada, por ejemplo, hecha con parches, con una especie de patchwork, pero sobre todo combinando colores y texturas, y lo desarrolla después a ese simultaneísmo en estos vestidos simultáneos, ¿no? Que los utiliza inclusive para ella misma. La primera de ponérselo, la primera de ponerlo, desarrolla lo que habíamos visto, el bordado sobre la ropa, pero el bordado específico de poetas elegidos, ¿no? De trozos de poemas. Este es otro de sus vestimentas. Diseñó también vestuario y escenografía para teatro, para ballets, en este caso para el de Cleopatra, por ejemplo, ropa para niños, textiles, hizo mucho diseño de textiles. Esto es un wash, pero es el diseño para una tela, y sobre esos diseños de óleos, de pinturas y de telas también ejecutó abrigos, como por ejemplo este, que es el famoso de Gloria Swanson, que también ella está portando uno de ellos. Llevó entre los objetos, la cantidad de objetos sobre lo que ella quería incorporar, también incorporó los coches, porque, bueno, porque ella pensaba que el arte era total, ellos eran cultores de ese criterio, ¿no? El arte tenía que estar en todo. Aquí la vemos en una excelente fotografía, que hay otra ropa, paraguas, pósters, y esto era un mural para una exposición, cerámicas, ¿no? Juegos de naipes, o sea, lo llevaba a todo su criterio. Esto ya es del año 67, o sea, siguió con ese trabajo durante todo su desarrollo de su carrera, que como vemos también en este tapiz, que es también del año 67,
con un grado de, o sea, mantiene el uso del color, pero con un grado de cambio, ¿no? Es decir, hay siempre un desarrollo de ese geometrismo que se hizo muy fuerte en la década de los 50, después de la guerra. Este es otro de los, esta es una litografía donde seguimos viendo cómo trabaja, y ella, ¿no? Al final de su vida, acompañada de sus obras, muy intensa, muy fuerte, muy fuerte su arte y muy intensa su vida, ¿no? Entonces, eso es lo lindo, que una de las artistas que supo tener el postulado de arte y vida, que es bastante, digamos, es una síntesis que se hace sobre todo en el siglo XX y a partir del pop, y lo ejecutó, lo llevó a cabo, ¿no? Que eso es lo bueno. Entonces, Sonia Delaunay, sumamos a la cantidad de artistas que vamos viendo, y Mary Laurencin. Hoy vamos a ver, entre otras, Frances Mary Hodgkins. Ella es nacida en Nueva Zelanda en 1869, es un poquito anterior a Delaunay, y va a morir en el 47, a los 78 años, en Inglaterra. Ustedes saben que toda esta zona, ¿no? de Nueva Zelanda, Australia y muchos otros, entre ellos Hong Kong, que terminó siendo un protectorado, eran todos sitios geográficamente conquistados por los ingleses. Bueno, me olvidé de decir de India. Y por esa razón el vínculo con Inglaterra era muy fuerte, muy intenso, y por eso estas artistas viajaban. Hay muchas artistas de Nueva Zelanda y de Australia, y viajaban a Inglaterra a perfeccionarse o aprender. Mary Hodgkins era hija, Rachel era su madre, Owen Parker, y su papá era un abogado, era pintor aficionado, era parte del círculo artístico del lugar, y ella con su hermana Isabel recibieron educación privada porque en su familia los varones iban a la escuela y las mujeres era mejor que tuvieran educación privada para que fuera más específica, era lo que se estilaba para las mujeres. Pero de todos modos su padre era muy interesado en no coartarles los gustos, ¿no? Entonces ella tuvo esa suerte, digamos, de poder empezar desde temprano, porque su padre era un pintor aficionado, sobre el tema del arte. Expuso sus primeras obras en el mismo sitio en Dunedin, donde ella residía. En 1893 empezó su formación con Girolamo Nerli. Girolamo Nerli era un pintor italiano que estuvo, era bastante bon vivant, era noble, Nerli, y estuvo circulando por Australia y por Nueva Zelanda. Fue un gran promotor de la pintura en estas zonas. Él fue un hombre que, si bien digamos, la historia del arte no lo incorpora como de los mejores, pero fue muy importante su actividad y su circulación. Estuvo en Samoa, estuvo en todo el Pacífico, un hombre que promovió mucho la enseñanza del arte y lograr que tuvo mucha influencia sobre Hodgkin, y lograr que los jóvenes se dedicaran, ¿no? Entonces, por esa razón les puse de Girolamo Nerli, Girolamo Pieri Lenin, ustedes lo van a encontrar también como Count, como significando conde, pero él no era conde, creo que tenía el título de marqués, del marquesado, pero lo más trascendente de él fue que hizo este retrato de Robert Louis Stevenson, el escritor, que además lo tiene en la Galería del Retrato Nacional de Escocés, en su haber, que está considerado como el más, tuvo pocos retratos Stevenson, y está considerado como el más certero, el más acercado a su personalidad, ¿no? El que le es más fiel a la personalidad de Stevenson, que sería este retrato de Pieri Nerli. Otra obra de Nerli, son 3 o 4, como vemos está inscripto. Si yo les preguntara, ustedes dirían que está inscrito dentro de lo que sería el impresionismo, ¿no? En general, el paisaje exterior, el trabajo de la luz, ¿no es cierto?, de la iluminación, de estos juegos, ¿no?, del filtro de la luz por los árboles, que lo hemos visto mucho en los impresionistas. Este se llama Figuras Elegantes, de Hyde Park. Son 4 óleos que les puse para que veamos el tipo de pintura que hacía este hombre.
y que fue tan importante. Aquí también tenemos otra vista de Hyde Park, para la vida, para el aprendizaje y la promoción de esta pintora. Esta es la playa de Port Phillip, también de Nerli, donde vemos claramente, ¿no es cierto?, un uso, digamos, una pintura naturalista total. Y tiene muchas pinturas de estos lugares que para Europa eran desconocidos, pero siempre dentro del mismo estilo. Son paisajes que él hacía, y esto es en Vailima, esto es en Samoa, donde él también había estado. O sea, tuvo una recorrida bastante intensa por todos estos espacios geográficos. Y como vemos, es una pintura muy luminosa, muy colorida y muy naturalista. Francis Scott-Key va a hacer un recorrido en su vida pictórica bastante tradicional. Empieza haciendo, como vemos en esta obra de 1893 y que está en el Museo de Nueva Zelanda, es una acuarela. Ella va a ser muy experta en acuarela, va a hacer mucha obra en acuarela y va a desarrollar una escuela de acuarela también, y como vemos es muy académica, podemos decir, ¿no? Va a hacer pinturas maoríes, que es, digamos, los autóctonos de la zona. Representan retratos simbólicos de mujeres en general, y va a asistir a la Escuela de Artes de Dunedin, que como dijimos, su padre fomentó mucho que ella se formara como artista. Y eso le permitió salir con el título de profesora de arte y después ejercer la profesión. Esta es Mujer Maorí con Niño. Es más fácil decir maorí que maoríes, eso me cuesta más. Mujer maorí con niños, esto es de 1900, también es una acuarela donde vemos que ella tiene una gran soltura, deja el dibujo sin terminar, ¿no es cierto? La expresión de ambos, ¿no? De ambos personajes, y tiene varias obras de este tenor, que es, digamos, la representación de lo que vive, de lo que tiene cerca. En 1901 deja Nueva Zelanda, se va a Europa, se matricula en Londres, y viaja por Francia, Holanda, Italia, Marruecos. Se hace un periodo muy, muy interesante, y sobre todo porque así ella se vincula en directo en 1901, estaban recién iniciando las vanguardias, y ella se vincula con estos cambios de arte. Por ejemplo, aquí le vemos una acuarela ya trabajada, fíjense cómo aquí ya no trabaja la mancha, sino que trabaja esta pincelada. Yo me animo a decir que la pueden llegar a ver bastante parecida a la pincelada de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Que ya estaba siendo muy conocido. Tiene plasma, otra paleta, como podemos ver, trabaja, empieza a tener estos cambios, ¿no? Esta se llama La cima de la colina, es bastante chiquita también, esta es de 1908. Va a regresar de Nueva Zelanda, se va a poner su propio estudio, va a intentar, digamos, trabajar allí, pero en 1906 se vuelve a Londres para poder continuar, y va a tener su primera exposición individual en una galería en Londres. Aquí vemos ya cronológicamente una obra a partir de 1907, L'Art de Yann se llama. Ya empieza a experimentar con el óleo. Esto ya es un óleo, está en la Tate Gallery, o sea que ella es una artista que está reconocida, digamos, porque ya tiene obra en lugares importantes, o sea, validantes, ¿no? No es una obra grande, pero ella ya tiene 38 años aquí. Ella desarrolla su obra diferente, su obra personal, a partir ya después de esta edad. Pero de todos modos es una obra muy suelta, muy, muy, fíjense este fondo acá, ¿no? De atrás como las rayas, la pintura, lo trabaja como acuarela también, ¿no? Pero tiene una soltura que no tenía la primera cara que estuvimos viendo. Esta es de 1912, esta sí es una acuarela, y fíjense cómo sigue trabajando también el tema de la pincelada como líneas, ¿no? Una pincelada lineal cortada aquí, ¿no? O sea, no hace paños, no hace planos, sino que trabaja sobre todo la línea de la pincelada, tanto en el árbol como en las paredes como en el mantel. Son experimentos que significan cómo se va nutriendo de lo que está sucediendo, ¿no? En tanta cantidad de movimiento, que ella estuvo en el centro de todo cuando estuvo viviendo en Europa.
Estuvo dando clases en París, en la Academia Paul Rossi, que era la academia que también admitía mujeres en esa época. Fue la primera mujer nombrada como profesora allí. Fundó una escuela de acuarelas, que tampoco duró mucho, pero sí la tuvo como profesora. Y expuso obras con la técnica de acuarela que ella la dominaba muy bien en París, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, lo cual siempre marca un antes y un después en toda esta gente. Empezó a pintar al óleo, como dijimos, y vivía de su trabajo, de su arte. Pudo viajar por Inglaterra y la influencia de Matisse y de André Derain se empieza a notar. Aquí tenemos otra obra que se llama The Edwardians, le dejé así, pues serían los Eduardianos, los Edwardians. Ya es de 1918, ya es un poco más grande, es de 1 por 1, fíjense, y es una escena íntima de un matrimonio, donde está marcando el lugar, donde está marcando la criada, ¿no? Y en vez de ser un lugar típicamente más oscuro, más cerrado y demás, ella no hace detallismo del lugar en sí, sino que nos brinda un espacio muy, hasta un poco alegre, con color, con esta ventana luminosa, ¿no? Que no condice con los personajes que vemos, el de galera, ella tan compuesta, ¿no? Esta otra, Mrs. Hellier, sabemos que es una mujer que vive de lo suyo, ¿no? También es una acuarela, va mezclando siempre acuarelas y óleos, y le vemos mucha soltura en esto. Y después se empieza a tener esta otra faceta, ¿no? Empieza a soltarse más todavía. Aquí ya tiene 54 años, en el año 23, 3 niños. Si nos ponemos a mirar, los niños son como caras que no son tan de niñas, ¿no? Son como más caras adultas, como más sin edad, sin etaria, pero lo que importa aquí es cómo ella sintetiza, fíjense los brazos, las manos, estas caras mismas, ¿no? Tan extrañamente compuestas, otro con el pelo que no sabemos si es pelo, si es una cofia, es decir, unas figuras abiertas, confusas, pero también marcando planos, ¿no? Y eso que esto ya es del año 23, donde se ve que, bueno, un poquito más tardía su faceta, está experimentando un poco con el cubismo aquí, con planos, con líneas cerradas, con color un poco también. Hay influencia, se nota la influencia de lo que va buscando de cada uno de los movimientos que se va dando. Y a partir del 20, ya pasó la Primera Guerra, empieza a trabajar ya con elementos modernistas, con formas abstractas, que es un poquito lo que vimos, ¿no? Recién, formas simplificadas, hace abstracción, ¿no? Pone color, sigue pintando figuras, o sea, va manejando un poco de todo, paisaje y bodegones. Me gustó mucho se nota mucho la influencia aquí, por ejemplo, de Derain y de Matisse al mismo tiempo, más que nada de Derain, que es un formato, me parece a mí, muy, muy de la época, ¿no? De este modernismo tardío que hace que tenga las formas ya no naturalizadas, aparece la ventana, aparece una línea de horizonte al fondo, o sea, en vez de plasmar este bodegón en una mesa interior cerrada, como siempre hemos visto, lo plasma con otros elementos, como si fuera una mesa en el campo, afuera, ¿no? Con este horizonte y un arbolito puesto allí, un esbozo de granja, a lo mejor, de este tipo de cosas, y desarrolla el mantel con este estampado, que a pesar de que o sea, no trabaja como Ford, con colores súper chocantes, sino que hace un trabajo de colores pastel en mucha armonía, ¿no? Entonces podemos identificar los elementos, pero la verdad que este bodegón me parece, Melones Cortados se llama en la obra, y realmente me pareció muy logrado de parte de esta artista. Después de otro tiempo que estuvo en París, trabajó como diseñador en Manchester, se asoció a los pintores cálicos, se hizo miembro de la Sociedad de Pintores Modernos de Manchester, no estaba muy reconocida entonces, pero hace una exposición en las Galerías Claridge de Londres, y allí tiene un buen respaldo de la crítica, a pesar de la edad, ya tiene 58 años. Y fíjense cómo empieza a cambiar el formato, esto es muy típico también del alto manejo que tenía de la acuarela. Eso le permite a ella
empezar a deshacerse de las formas netas, ¿no? Naturalistas. Este se llama el lago, y sin embargo, me gusta la armonía de los azules, que está trabajando con esto. Aquí podemos ver un par de botes, un macetón en primer plano, donde está digamos, y el silloncito que está pautando la orilla, un lugar, ¿no? Todo un bosque ahí alrededor, el lago en el medio, pero el trabajo en azules es muy típico también del desarrollo vanguardista de esta época, ¿no? O sea, hacer estas cuestiones armónicas de con un solo tema, que sería el título, que es el lago, el azul del agua. En los 30, ya pasamos otra década, va a viajar, va a España también, aun cuando vive en Inglaterra, ella sigue viajando. En el 42 el gobierno le da una pensión vitalicia y sigue desarrollando, fíjense, cuando vimos recién la del lago, cómo se emparenta con esta otra obra. También esta obra está en la Tate Gallery en Inglaterra, Alas sobre el agua. Ese es el nombre de esta obra, y digamos, si tenemos que mirar, es una armonía en verdes, ¿no? O sea, está trabajando con un color mayoritario, que es los tonos de verde, despliega aquí un primer plano, con un bodegón, con árboles y demás, un ave, un paisaje, es un poco definido, no llega a la abstracción, pero tampoco nos plantea una serie de elementos en distintos planos, y lo que lo une aquí es el color, ¿no? La armonía del color. Este es Flatford Mill, se llama esta obra, también es del 30, donde, bueno, sigue trabajando ya con despojarse del naturalismo total sin estar en la abstracción todavía, ¿no? Pero esto es un paisaje complejo, muy elaborado, el punto de vista es alto, ella está planteándolo desde arriba, con un horizonte alto, y bueno, insisto en el tema del color, que es muy pacífico, muy agradable. Esta es su obra más reconocida como ejemplo de su arte. Esta es la obra más, digamos, se la considera como que es la más lograda, en el sentido de cómo evoluciona hasta un punto y después sigue con una línea definida que se llama Damas de Honor, y está trabajada, como hemos visto ya, ¿no? Que ella se dedica al color, y por lo tanto maneja un color dominante, otra vez el verde, lo hemos visto entre los verdes y los azules, un color dominante, es todo un cuadro elaborado en verdes, en definitiva. Hay un despojo del interés del naturalismo, ¿se acuerdan cuando habíamos visto algunas que tenían mucho interés en el desarrollo de tramas, de telas, de adornos, ni siquiera en las damas, ¿no? Ni en sus vestidos, simplemente pone puntos, ¿no? Estos sombreros con estas flores aquí, el fondo con esta cuadrícula, el treillage que tiene atrás, muy típico, que cobra importancia por unas líneas blanquecinas ahí, ¿no? Lo trae y lo pone como presente. Lo combina con las dos maneras en que esas damas están con los brazos cruzados en primerísimo plano, y el detalle del ramillete, ¿no? Es muy sutil, muy al paso, pero está muy iluminado también este cuadro, y tiene una soltura en el tratamiento de las caras, que hay una similitud con la que vimos de Laurencin, en el tratamiento de esas caras, con el puntito de la boca, los ojos, la nariz apenas esbozada, ¿no? O sea, hay ya una síntesis, que no están buscando la síntesis de la abstracción como vanguardia, la abstracción pictórica de la escuela de la abstracción, sino que es una síntesis de despojo de detalles, ¿no? Sin embargo, aparecen estos pequeños detallitos como la hebillita esta, o sea, son puntos de fijar la atención, la hebilla, el ramillete, las manos en cruz, el cruzado atrás nos relaciona a los dos, las dos a la par, los sombreros, entonces esos puntos, un poco de luminosidad en los pechos aquí, entonces esos puntos son los que van dando a la composición un excelente equilibrio de esta obra, más la armonía de color, ¿se entiende? Otra obra, Pastorales se llama este óleo,
Paisaje, un paisaje, para mi gusto, un poco logrado, pero bueno, es parte de su acervo. Santuario Español, esto tiene una serie de obras acerca de gente y situaciones y actividades que ella desarrolló en la estadía que tuvo en España. En esa época, como vemos, la mayoría de los artistas, ¿no?, se iban a España, inclusive a raíz de la Primera Guerra también, o sea, buscaban lugares menos contaminados, menos comprometidos, y, y evidentemente se impactaban mucho por la idiosincrasia y lo que ofrecía España como características locales, ¿no? Es decir, bastante diferente a lo que vivían en Francia, también un poco más atrasado, a lo mejor si vamos a compararlo con París o con Londres, en aquellos momentos, pero muy local, ¿no? Entonces todos siempre, estos artistas que visitaban España hacían sus obras en relación a lo que veían y a lo que vivían. Y aquí vemos una evidente mujer que lleva una canasta de frutas de venta, gente de la calle, ¿no?, gente de mercado, gente vendiendo, Santuario Español. Otra obra más, esto es un paisaje en Dorset, donde ella estaba residiendo, esto es wash y acuarela, y fíjense este detalle, ¿no?, es decir, cómo empieza de las primeras acuarelas que hace tan elaboradas, esto es casi un boceto, prácticamente, pero fíjense cómo maneja aquí el grafismo, que a lo mejor le salió, después se va a convertir en toda una escuela, el grafismo 20 años después de esto. Ella escribe lo siguiente: las mañanas son muy hermosas y quiero pintar incluso antes de haber terminado el desayuno. Ella estaba viviendo en Matravers, un pueblo que es en la costa del sur de Inglaterra, y en esta obra, Ruinas, este era el nombre de la obra, ella toma una cantera abandonada decorativamente, la aplana, modela las formas de la piedra, al fondo se ve el Canal de la Mancha, la isla de White y los Needles en el horizonte. Y los garabatos que decimos en esa crítica de este cuadro dicen que hacen acordar a Raúl Dufy, ¿no?, que también estaba transitando por este lado. Esta cantera, digamos, es lo que, porque ella lo llama ruinas, es una casa, fíjense que es una casa destruida, le falta el techo, tiene roturas, y aplana, ¿no?, todo este sitio, un poco influenciado a lo mejor por todo lo que es el trabajo de los planos. Imagínense que es toda una revolución en esa época, salirse del naturalismo directo, y esta mujer lo fue llevando en toda la obra que hizo. El cofre pintado, este es un bodegón, así como vimos el anterior, que yo les decía que era como los melones puestos a la intemperie, afuera con un paisaje de fondo, que era nada más que una línea de horizonte verde y un árbol, el esquema de un árbol. Aquí evidentemente es un interior, ¿no? O sea, está el cofre, que es lo que le da el título, el cofre pintado, el título a la obra, y estamos hablando de un interior muy lleno, ¿no?, muy trabajado, con todo esto aquí atrás, con ese fondo que no sabemos si es como un mantón, es puede ser algo sobre la pared, puede ser una cortina, una tela, lo mismo que esto, que parece una ventana que nos abre a un paisaje, y lo centra con estos objetos, es decir, el objeto principal del cobre, y los objetos estos encima como naturaleza muerta. Lindo, bastante desarrollado. En el 39, previo a la Segunda Guerra, es invitada a representar a Inglaterra en la Bienal del 40, pero como ya había problemas de guerra, no pudo ir, pero sin embargo se la puede reconocer ya como una figura, ¿no?, de la artística local, por la razón de ser nominada para poder ir a la Bienal, lo que ha sido súper importante. Lamentablemente no se pudo concretar porque la Bienal iba a ser justo en el 40. Va a ser esta otra obra, Catherine and Anthony West, que eran personajes que ella lo va a incorporar en varios cuadros. Esto está en el Museo de Nueva Zelanda, y bueno, volvemos a ver ese criterio que hizo con las dos damas de honor, ¿no? Es decir, una obra intensa en el color, muy de primer plano, muy inexpresiva también, a pesar de que podemos tener una lectura de los distintos rostros, ¿no? Es decir, ha dejado bien en claro
este trabajo intenso en este rostro de él y de ella, ¿no? Son diferentes, a pesar de que podemos pensar que les falta potencia en la expresión, pero creo que es precisamente buscado eso, ¿no? Hermoso el entorno y muy fuerte el trabajo también del color. Era esta armonía que va buscando siempre en el color, es lo que le va dando la unificación. El patio en tiempos de guerra, esto es del año 44, fíjense, lo oscuro de esta obra, hay como, es bueno, como dice el título, ¿no? Un patio donde se puede vislumbrar alguna cosa como de rotura, de malestar, y un fondo muy convulsionado, mucho rojo, ¿no? Es decir, hay un cambio fuerte en el color sobre todo y en el manejo de cómo presenta el lugar. Los últimos trabajos, como decimos, tienen mucha libertad expresiva, lirismo personal en el sentido de cómo lo va presentando esto de engamarlo en un color, tener un color de base y toda armonía, esa variedad cromática que le hace a todo el cuadro, y las combinaciones de color brillante con luminosidad. Creo que este es el último que les puse, Primavera en Little Wood Scarslow, es una aguada, wash y aguada, y realmente podemos ver que ya llegó a un abstracto, ¿no? O sea, hay una intención de verdores, de flores aquí arriba, es un parque, un lugar, bueno, como dice el título, primaveral, pero poco, con bastante indefinición, por lo que se ve, ¿no? En el 46 se hizo una retrospectiva tardía, y a título póstumo tuvo en el 52 una muestra colectiva. Fue olvidada después de su muerte, y últimamente tuvo, bueno, un resurgimiento de su obra, un interés por su obra, porque se la consideró en la originalidad que tiene de la obra. La Galería Auckland City, en Auckland, justamente, hizo una retrospectiva en el año 69 y tomó toda su obra, ¿no? Entonces es como que a partir de ahí, justamente cuando sabemos que se empiezan a revalorar algunas mujeres olvidadas, pintoras olvidadas, ella fue, además de profesora y formadora, fue una mujer que vivió de su trabajo, y por lo tanto, y bueno, quedaron olvidadas, y en esta década que decimos que se empiezan a volver a recuperar, ella también entró gracias a esa muestra de Auckland. Luego de la Segunda Guerra, bueno, sabemos que pasó toda su vida en Inglaterra pintando, estaba enferma y murió en Dorchester a los 78 años en el año 47. Esta es entonces Frances Hodgkin, que si bien me interesó conocer de lo suyo como exponente de estos lugares, ¿no?, distantes, como Nueva Zelanda en esa época, que si bien ella desarrolló su formación y su expresión en Europa, pero bueno, lo trajimos como parte de esta cantidad enorme de mujeres que hay pintando en estas épocas. Vamos a entrar ahora con Tarsila do Amaral. Liliana, ¿se me escucha? Sí. Ah, no, te quería decir que veo que hay como una conjugación de todas las vanguardias ¿cómo se llama? En esta mujer, Frances Hodgkin, sí. Hodgkins, sí. Hay como una conjugación de todas las vanguardias, menos del cubismo. El cubismo muy poco aparece, ¿no es cierto? Sí, aparece poco, y tampoco hay abstracción pictórica, que es la penúltima, digamos, de las vanguardias. No hay surrealismo tampoco. De las primeras, no. Hay una mezcla entre fauvismo, entre el expresionismo, justamente, y sobre todo lo metemos al fauvismo no porque ella sea pop, sino porque ella trabaja bien el color. Lo toma como protagonista el color, pero también lo que es lindo ver es cómo pasa de muy académica a una gran síntesis, se despoja del naturalismo
que digamos no tendría que ver con lo vanguárdico, sino simplemente es un proceso, que le ayuda mucho el hecho de que sea tan, su técnica sea tan fuerte en acuarela que le ayuda a soltarse. Con esos grafismos, eso más que nada parece de alguien que maneja varias técnicas. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, ¿Ah? sí. Bueno, Gracias. no, de nada. Voy a compartir, ahora vamos a dejar esto, dejo de compartir y los vuelvo a compartir porque vamos a mirar, encontré un video muy lindo de la obra de Tarsila. Lo vamos a mirar y después entramos a su vida y a su desarrollo. Déjenme ver dónde lo tengo. Esto no, este no, y esto acá, denme un cachito. Acá está. Vamos a ver este videíto, que es nada más que la obra. Ustedes aprovechen para observar y después hablamos, ¿sí? Ustedes lo van a ver directamente. Ponemos así. Si no se ve, avísenme. ¿Lo están viendo, chicas? Sí, sí, sí. Ahí vamos. Yo sí. Ahí vamos. Espérense. Me pierdo. Vamos a dejar acá. Qué obrón que tiene esta mujer, ¿no? Qué distinto que se ve. Lo puse a propósito al lado de, vamos a poner aquí ahora esto, al lado de Frances Hodgkin, porque cuando empezamos a ver
lo que hemos visto, por ejemplo, así como vemos tan desarrollada, ¿no? Ya avanzada en su síntesis, en su trabajo, sin embargo, el contraste con la pintura de Tarsila, estamos hablando de exactamente los mismos años, ¿no? Año 23, año 24, año 28, año 29, una mujer que desarrolla su propia línea, su propio formato, ¿no? O sea, aquí sí que no podemos, o sea, que sí podemos reconocer alguna influencia, por ejemplo, del Naif, de Dufy, por ejemplo, pero una pintura súper personal, súper propia, súper elaborada, diferente, ¿no? O sea, vemos el contraste. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora, por eso puse así ese video que me parecía genial de cómo vamos viendo imagen. Tiene que ver con el desarrollo, como era típico de esta época, de un postulado de una escuela. Habíamos visto que Sonia y Robert Delaunay desarrollaron el simultaneísmo y el orfismo, que explicamos un poquito lo que era en la clase pasada, dentro de todo el contexto de estas vanguardias con manifiestos teóricos, ¿no? Bueno, Tarsila do Amaral y su marido, Andrade, van a desarrollar también su línea dentro de lo que fue el modernismo brasileño, ¿no? O sea, por esa razón aparece una pintura tan diferente, porque precisamente lo que querían mostrar era que no querían contaminarse de la pintura europea, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Tarsila do Amaral, este es su nombre, nació en Capivari, São Paulo, en septiembre de 1886. Seguimos con estas nacidas en la década de los 80 del siglo pasado, nos parece mucho más moderna, ¿no? Pero es nacida en el siglo XIX, y murió en San Pablo en 1973. Miren el desarrollo de los cambios que ha tenido, porque morir en el 73 ya nosotros nos acordamos bien, y es un desarrollo de pleno siglo XX, ¿no? Sin embargo, ella nace en el siglo XIX. Es la más representativa del movimiento modernista brasileño, autora de 272 pinturas, murales y alrededor de 1300 dibujos, o sea que tuvo un desarrollo intenso de su obra. Y ella dijo, entre otras cosas, quiero ser la pintora de mi país, más adelante les pongo, quiero ser tan famosa como tan identificatoria de Brasil como la caipirinha, decía ella, en una carta que le manda a la familia en el año 23. Aquí vemos un retrato de ella misma. Características de ellas reflejan una gran diversidad de influencias, a pesar de que después tiene una línea muy específica. Representa paisaje, vegetación, fauna de su país, con formas geométricas planas, influencia cubista, pero no es una cubista. Estaba interesada en el origen africano de la cultura y daba a su obra elementos afro-brasileños. Pintó cuadros surrealistas, hemos visto 2 o 3 allí con figuras alargadas, y que manejó, incluían colores, ¿no? Propios de la vibración del colorido de su propia tierra. Es la principal artista del modernismo brasileño, ¿no? Del ámbito latinoamericano, como dijimos. O sea que lo que importa también con ella es que ella representa, al igual que algunas otras artistas, entre las que va a estar incluida, por ejemplo, Frida Kahlo, pero que no tenía tanta influencia en su país como ha tenido Tarsila en el suyo, representan un cambio de eje, como decimos siempre, un cambio de eje geográfico. Es decir, antes todo estaba, a finales del siglo XIX, todo estaba incluido en lo que pasaba en París, Londres, Viena. Entró, como ya sabemos, el japonismo, esa invasión a fin del siglo XIX, aparecen estas vanguardias y esto se expande, ¿no? Es decir, entonces aquí hay un desarrollo de un modernismo en Brasil muy localista. Eso es lo que queda como muy plasmado. Es el ejemplo, Tarsila, de tradición local y de vanguardia, porque se nutrió de todo el aprendizaje en Europa, pero respetó su lugar de nacimiento y de vida.
Fue miembro del grupo dos cinco, en portugués, el grupo de los 5, que fueron los introductores de las vanguardias en Brasil y figura clave en el movimiento que se llamó antropofagia. Por eso les repito, cada grupo, cada artista iban desarrollando también estos formatos teóricos que daban sustento a su manera de pintar y de vivir. Sus creencias de Arcila y Andrade generaron el antropofagismo, la antropofagia. Nació en el seno de una familia adinerada, su papá se llamaba José Estanislao de Amaral y era el dueño de cafetales, ¿no? O sea, eran de dinero, de mucho dinero. Fue muy privilegiada, sus padres la apoyaron muchísimo en el hecho de querer ser artista. No era habitual en esa época para una mujer encima en Brasil. Y su adolescencia, ella vio que cuando fue a Barcelona y encontró el modernismo, pleno fin de siglo, se dio cuenta que lo suyo era el arte. Cursó estudios primarios en un colegio de monjas y en 1902, acompañada de los padres, van a Barcelona, toda la familia empieza a pintar. En 1912, acá primero les hago una síntesis escrita, después vemos la obra, porque por eso puse el videito para que tengamos la condensación de obra. Se casa con Andrés Teixeira Pinto, hace la vida de una convencional señora de clase alta, señora entre comillas porque era muy joven, tenía 22 años, tuvo una hija, siguió estudiando piano, pintando, pero era aficionada. Su interés por la plástica se fue acentuando, tuvo maestros, ¿no es cierto? Y levantó un propio estudio en la calle Victoria, aquí tenemos una foto de la época, y después de la Primera Guerra Mundial, siempre este tema en el medio, en 1920 se instala en París y entre otros va a tomar clases además con Émile Renard y va a estar también con otros pintores. Allí es donde empieza a ir cambiando su pintura. Cuando vuelve a Brasil se contacta con el modernismo. Esta es una obra de sus primeras obras, donde ella con esta obra participó en un salón, en un concurso y demás. Es un patio con corazón de Jesús. Si estamos viendo, es una obra muy igual a muchas otras, ¿no? No tiene un contenido tan propio como va a después desarrollar ella. Fue alumna de André Lot, también renombrado en París en 1923, cuando está en París, y allí ella decía en una carta, le manda a la familia diciendo que quiere ser por excelencia la pintora de Brasil, quería ser tan nacional como la caipirinha, pero en pintura, y la tildaban muchos de cerebral, porque ella era muy vanguardista, estaba en el pleno desarrollo de todas las vanguardias, pero tenía la sensualidad propia de lo que le da el carácter de ser brasilera, de haber mamado, digamos, que después se va a imbuir de todo lo que tiene su país, ¿no? Esta obra se llama Sombrero Azul, de 1922, y no le vemos para nada el contenido que va a desarrollar después, pero bueno, esa es la evolución, el proceso de los artistas, como vimos recién en lo de recién, también en Frances Hodgkin, también va a tener un desarrollo de cambio, ¿no? de ir encontrándose, ¿no? En lo que hace a la pintura, y siempre los inicios al aprendizaje tienen que ser dentro de lo que se llama lo académico, como puede ser esta pintura de aquí. Ella va a iniciar estos estudios de dibujo y pintura y va a conocer en este desarrollo de ir pintando a personas con las que va a formar después el grupo de los 5, que son los artistas Anita Malfatti, que también la vamos a ver, es otra de las pintoras, ¿no? de este movimiento, Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Menotti del Picchia. En 1922 estos 5 amigos organizan un elemento muy importante para el desarrollo de la pintura en Brasil, que fue la Semana del Arte Moderno, un hecho histórico y fundamental. Querían cambiar el arte brasilero, que era justamente conservador y tan igual al europeo, ¿no es cierto? Porque como nos pasó también en Argentina, que también surgió esta necesidad de encontrar una línea de arte nacional, del arte propio. Iban a formarse a Europa y volvían con los postulados del aprendizaje europeo. Lo vimos, por ejemplo, cuando vimos esta obra del Museo Nacional de la Despertar de la Criada,
si se acuerdan, esta mujer tan robusta que está levantándose, que está en la cama, ¿no? Levantándose, si bien es una lectura absoluta, esta es una pintura hecha en París, ¿sí? Y fue muy mal recibida en Argentina por esa sociedad de esa época, a Tarsila le pasó más o menos parecido. Sin embargo, la pintura tiene un connato muy que tiene que ver con la fisonomía de los personajes locales, ¿no? Más que de una criada parisina, ¿no? Los mismos artistas estaban buscando esa línea de lo local, ¿no? Bueno, eso le pasa a Tarsila y sus amigos en ese momento. Adoptan las formas de la vanguardia europea, el cubismo, el futurismo, el expresionismo, que era lo que estaba en ese momento, pero que conocía muy bien esos movimientos, pero van buscando un formato de resolución propia. Aquí la vemos a Tarsila en este autorretrato que es bastante conocido, es del año 23, está en el Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro, y realmente es un retrato muy fuerte, ¿no? Muy logrado, primero por la expresión de la cara, tan directa, tan intensa es ella, con este contraste de ese pelo oscuro y su rostro tan personal, y con esta cuestión geométrica, ¿no? Este gran cuello, este círculo rojo reforzado por el cuerpo, por la mano puesta en primer plano y por este contraste del azul y el rojo. Aquí vemos claramente influencia, ¿no? Ya esto no es académico para nada, es un desarrollo pictórico ya vanguardista, ¿no? Para la época 1923. Voy a pasar rápido a ver ¿no es cierto? Y pasamos rápido a ver su autorretrato y vamos viendo que hay un cambio importante. El evento del que hablamos, que fue la Semana del Arte Moderna, así se llama, Semana de Arte Moderna, se inauguró en febrero de 1922 en San Pablo y es considerado la primera manifestación del modernismo brasileño. Se transformó este lugar en la capital de todo lo nuevo, porque Río de Janeiro, acuérdense que era el lugar conocido en el mundo, el resto no existía, y bueno, y este lugar de San Pablo buscaba con este trabajo multitudinario de artistas en la calle todo el tiempo, que todavía lo podemos ver expresado en las bienales que tienen, como un cambio de postura frente al arte tradicional. Y era esto, ¿no? Que las vanguardias europeas nos daban un desarrollo, un cambio en el arte, esta rebeldía de buscar otra cosa y demás, pero al cruzar el océano, al volver estos artistas encontraban que a veces no tenía un correlato con lo local. Entonces lo que querían era precisamente sacarse de ese sistema europeizado y volver a hacerlo muy propio. Y además en este caso particular de Brasil, esto que dicen de que los artistas veían esta diferencia de esa casa exótica que veían como su propio país, desde Francia, desde París, ellos veían esto con el tema exótico por los afrodescendientes y los nativos, que era la característica fuerte que estaban encontrando en el propio Brasil. Visto desde Francia, ellos iban digamos, a beber el arte vanguardista en un lugar que era diferente a lo que después tenían lo local. El mismo caso le pasa a Wilfredo Lam en las mismas épocas, que él encuentra desde París su africanidad cubana, ¿no? Wilfredo Lam era cubano, y Joaquín Torres García, el artista que tanto conocemos de Uruguay, donde también él hablaba en aquel momento, reflexiona sobre el ser americano. Ustedes saben que su pintura trata de ser muy localista también, con otro tipo de manifestación como es la geometría y los planos, ¿no? Entonces todo eso fue una constante precisamente en estas dos décadas, la del 20 y la del 30. La búsqueda en los distintos países americanos, sudamericanos, de sus localidades en relación a sus orígenes o la inclusión, sobre todo mucho más fuerte en Uruguay y en Brasil, en Cuba, del africanismo, que en Argentina es menos intenso, estaba más reprimido también, ¿no? Aquí tenemos otra figura en azul de Tarsila, donde vemos un trabajo bastante fuerte, como esta figura plana de frente que nos mira,
como el que de su autorretrato, con este contraste intenso ya de colores, ¿no? Ustedes saben que las azules y los naranjas son complementarios, son los colores complementarios, y ella los está utilizando fuertemente, y va a ser después el desarrollo de lo que haga. Los vanguardistas mismos tenían este postulado de tener interés en las culturas primitivas. Acuérdense cómo entró lo africano al principio del siglo XX, entra lo africano también. Sabemos bien, conocida la influencia que tiene para Picasso, por ejemplo, para Modigliani, el estudio de las máscaras africanas. Todo eso le llamaban culturas primitivas, ¿no? Ellos. Y justamente los vanguardistas tenían interés, y los brasileros lo que sí tenían eran muy intactas esas culturas primitivas también. No le hacía falta ir a África o copiarlo de África, lo tenían en su propio país. Tarsila precisamente empezó a fijarse en estas formas indígenas, a empezar a conocer, porque ella en realidad había nacido en una clase alta y realmente no lo tenía muy conocido todo esto. Aquí vemos otro retrato de ella. En la década del 20, el exotismo, justamente lo que les estoy diciendo, por África, ¿no? Empieza desde el jazz con Josephine Baker, que había manifestado en sus actuaciones un culto a todo esto, y los escritores, ¿no es cierto? Hay un montón de manifestaciones que hacen que se lo consideraba exótico, primitivo, ¿no es cierto? Con esos criterios aparece ese interés, y ella va a descubrir lo siguiente, que de la mano de Blaise Sanders, que lo traen, escritor, que lo traen justo con su esposo, con Oswald de Andrade, que todavía no la casamos, a Brasil, y empieza a descubrir, por ejemplo, el carnaval de Río, las procesiones, la arquitectura colonial en Minas Gerais, o sea, todo lo que hoy también lo podemos ver, las ceremonias populares que se daban en Bahía, toda la zona del norte de Brasil, toda esa cultura brasileña que ella realmente no lo había experimentado antes. Aquí tenemos otra obra de 1925, se llama La Familia. Esta es una obra que posee el Museo Reina Sofía, donde ya ella empieza a descubrir llamémosle una idiosincrasia, un formato, ¿no?, de los habitantes, muy diferente. A ella no le hace falta ir a interesarse por culturas exóticas que eran para los europeos, cuando lo que ella tiene en su propio país lo va descubriendo. Fíjense las expresiones, por ejemplo, de esta cara, de esta otra, de esta mujer, ¿no? Esta que está dando el pecho allí, la niña, ¿no? Antes de que ella empiece a hacer actividad política, que a posteriori se va a interesar, va a cambiar, su relato social va a ser diferente, pero fíjense cómo maneja los planos, ¿no? Acá no hay profundidades, o sea, las profundidades le están dando las superposiciones, pero todas superposiciones de plano. Juega con el círculo de las caras, todas estas, y con los elementos, por ejemplo, acá está con un cacho de banana, y con los animalitos también, ¿no? Los va incluyendo. Y con esta síntesis, ¿no?, de esta figura en negro, esto es una muñequita, pero fíjense cómo ella ya va incorporando precisamente esta imagen de otro tipo de habitantes. Es cultura indígena brasileña, que para esta gente, digamos, que está interesada en lo exótico en Europa, es una cosa distante, y para ella es cercana. Oswald de Andrade, poeta, se enamora de ella, es parte del grupo de estos 5, y los dos, bueno, dice, formaban una pareja deslumbrante, dice el libro, porque él, por ejemplo, entre otras cosas, se había comprado un Cadillac porque le gustaban los ceniceros de ese auto, y por eso se lo compró, y en ese coche ellos van a recorrer todo Brasil, van a decidir adentrarse, encontrar precisamente eso que los europeos están siempre buscando, y que al final ellos lo tenían ahí al toque. Se casan en 1926, Amaral y Andrade. Este es José Oswald de Sousa Andrade, conocido como Oswald de Andrade, que también va a ser el hacedor de este manifiesto teórico que es el antropofagismo, que va a ser el movimiento de ellos, digamos. Nació en 1890, va a morir en 1954. Y este es el retrato que le hace Tarsila, por supuesto había que tenerlo, de Oswald de Andrade, chicongo, de 40 por 60, pero fíjense que todavía tiene este formato con el óleo del expresionismo, ¿no? Típico de usar los verdes, los rojizos,
en la cara para las carnaturas, el pelo, ¿no es cierto?, cierto grado de planitud, ¿no?, lo cual habla de su manejo. Tiene mucho empaste, después lo va a perder ese empaste, va a ser figuras planas en su desarrollo. Y por ejemplo, La Negra, este es el título de la obra, La Negra, es de 1923, en este proceso que decimos de descubrimiento también de parte de ella, es decir, la influencia de la vanguardia europea, de todos estos movimientos vanguardistas, el color, el fog, el expresionismo y demás. Pero la influencia del interés de los vanguardistas por esto que llamamos exótico o primitivo de otras culturas, ¿no? Y que ella lo descubre en esos viajes que hace en su propio país, empieza a conocerlo, porque tampoco lo conocía mucho, y cómo empieza a plasmarlo en el tipo de habitantes, ¿no? Este es un clásico cuadro que se le denomina precisamente propio de este cambio, de este aprendizaje que hace Tarsila. Esto está en San Pablo, en el Museo de Arte Contemporáneo, y es una mujer intensa, robusta, fuerte, ¿no? Es un cuerpo que no le importa mantener el naturalismo, un cuerpo casi, como diríamos, como deformado. Esta pinta, bueno, lo podemos encuadrar en esto de lo que les dije, volver a una casa con mucho regreso a los orígenes, es lo que ella va descubriendo, y eso es el valor que tiene también su proceso pictórico. Los rasgos de la mujer son afrodescendientes, está sobre un fondo geométrico, ¿no?, a lo Mondrian. Fíjense el contraste, estas redondeces, este pecho que cae ahí fuertemente caído, y este fondo tan fuertemente geométrico, es un contraste. Impensable, dicen, la creación europea de esos años, porque la abstracción y la figuración tenían que estar, o eras abstracto o eras figurativo, ¿no es cierto? Todavía hoy reside todavía esa diferencia. Sin embargo, ella conecta las dos cosas, ¿no? Está fascinada con este conocimiento, ¿no?, de su propio espacio. La mujer de la negra es un retrato, es uno de los álbumes de viaje, y parece que la mujer esta era una empleada de su casa, que la había tomado ella como modelo. Esta se llama La Calle, ya de más adelante, de 1929, y si nos ponemos a fijar, hay un cambio tremendo, ¿no?, en esta abstracción total de decir, fíjense los edificios, ¿no?, la calle, la avenida, y las botitas y las caras. Ya vamos a hablar un poco de los simbolismos de ella, que tienen que ver también con un poco de la influencia surrealista. La primera exposición en París, en 1926, fue una repercusión enorme. Empieza su carrera internacional, le abre las puertas de Europa, no solo a ella, sino a todo un grupo de pintores, de intelectuales, de poetas, de escritores. Pero, ¿cuál es la síntesis de esto? Ella era mujer, brasileña y exótica para el europeo, ¿no? Y eso, justamente, habría que ponerlo entre signos de admiración, porque esa era la mentalidad del surrealismo. Estamos hablando de 1926, está en súper auge el surrealismo, ya terminó la Primera Guerra, ya están los dadaístas, ya terminaron también los dadaístas, y está el surrealismo a full, y los surrealistas eran bastante parciales en sus conceptos, o sea, parciales y ortodoxos en su conceptualización, sobre todo André Breton, y eran la vanguardia del momento. A Frida Kahlo también le pasó algo parecido, porque está transitando la misma época, con todo su exotismo, sobre todo Frida Kahlo, que además lo llevaba como hacía Sonia Delaunay, ¿no? Lo llevaba opuesto a todo su exotismo y su característica local, ¿no? O sea, ya lo vamos a ver. Entonces todos estos elementos hacen que sean exóticos, esa es la denominación. Aquí la vemos en una publicación de la época. Esta es la exposición que hace en junio del 1926, donde está posando ella. La primera exposición que hizo fue en la Galería Parcial de París, y ella posa en esta revista que se llama Para Todos, del año 26 también, una fotografía de ella parada delante de esta obra el día del vernizaje, que se llama El Morro da Favela, que está vestida con, bueno, la publicación es como si fuera hoy, qué sé yo, una revista dedicada a la moda. Entonces van contando qué es lo que va, todos los vestuarios que tiene Tarsila. Acuérdense que es una mujer de clase alta, y está vestida con el modelo Écossais de la Maison Paul Poiret, que no sé cuál será, la verdad no conozco, pero bueno, está ella muy posando con su cuadro en esta vernissage de su exposición, que fue un éxito.
sea que era una mujer que la vemos muy intensamente comprometida con lo que hace. Los cuadernos, tiene cuadernos de dibujo, álbumes de viaje, tiene muchísimos, allí ella va haciendo bocetos, notas, hace notas poéticas, pone boletos, pega cosas, tiene collage ahí mismo, hace una especie de proyecto autobiográfico, ¿no? Donde ella va haciendo, marcando todas sus cosas. Dice el relato que son las fluctuaciones del yo, ¿no? Que se van plasmando en el cambio de estilo durante los años 30, cuando ella ya es activista comunista, y después de un viaje a Moscú va a cambiar y va a tomar además como modelo, como tema, los oprimidos, las clases sociales más bajas. Esta es una foto de uno de sus cuadernos de viaje, de sus apuntes, y fíjense, le va estampando. Lo mismo encontramos con Frida Kahlo, ¿no? Sus cuadernos con bocetos y con sus bocetos de sus dibujos y demás. Ella le va pegando boletos, cosas que le van sucediendo, va escribiendo alrededor y va pegando fotos familiares, son álbumes que ella específicamente los desarrolla y los elabora como, algunos son de viaje estrictamente y otros son proyectos autobiográficos, ¿no? Para un proceso de ir marcando su vida, su familia y demás. Toda esta cuestión de lo popular y lo local se va a acentuar cuando ella viaja a Salvador de Bahía, que sabemos que es un lugar, a lo mejor en aquella época, que tiene tradiciones que todavía hoy inclusive perviven de la cultura africana, ¿no? O sea, por toda esta cantidad de esclavos. Los africanos iban porque eran vendidos como esclavos. El paso obligado desde África al cruzar el océano, paraban allí para después seguir hacia el norte. Y todo pervive, digamos, y existe una población fuerte de africana, cultura afrodescendiente. Entonces ahí aparece esta obra trascendental, una de las más importantes que la conocemos, la hemos visto en vivo y en directo, que es Avaporú, que es donde justamente habla del desborde del cuerpo, ¿no? Después de la negra, este cuadro de la negra. Lo pinta como regalo de cumpleaños para Oswald, en enero del 28, y es donde también marca sus cambios, ¿no? El poeta Raúl Buch dice que de esta obra saldrá un movimiento intelectual importante. Esta es Avaporú, que la hemos visto, está en el Malva, es de la propiedad de la colección de Malva. Es un óleo sobre tela de 85 por 73. ¿Qué decimos acá? Que lleva al máximo cuestión del no naturalismo del cuerpo, ¿no? Pero es un personaje que evidentemente no es un europeo y que pone un elemento como es este cactus y el sol, con una síntesis muy grande y con una vigencia. Este cactus es muy local también, ¿no? Retrata un individuo, es la descripción, sentado en una posición reminiscente o a la melancolía de Durero o el desayuno sobre la hierba de Manet. ¿Se acuerdan este desayuno que fíjense que justamente esta postura nos hace acordar mucho la postura del primer, no me di cuenta de ponerlo, ya lo vamos a agregar en la clase que viene, esa postura del primer sentado, el primer plano del sentado del desayuno de Manet. Las extremidades hinchadas, el género no está identificado, la cabeza es muy pequeña, sentado al costado hay un cactus, dice, de potencial connotación sexual, y arriba la rodaja de limón, que lo va a utilizar en muchas otras obras, como sol radiante, una rodaja de limón que, si vamos a pensarlo, lo asociamos a esta exuberancia que tiene la producción y la biología del verde brasilero, ¿no? La figura humana es más cuerpo que cabeza, tiene mucho que ver. La hinchazón del cuerpo, dice, es un resultado de un trauma colonial, también de la ingesta del otro, que va a ser el postulado del antropomorfismo, que es el movimiento que ellos van a desarrollar a partir de esto. Se vuelve indisociable de la humanidad, es como un ex representante de tal, y el cactus es pintado igual que el cuerpo humano. Líneas limpias, figura clara, colores brillantes, ¿no? O sea, tiene el mismo tamaño, está a la par. Y en referencia al curador de este
cuadro decía, en Brasil no existe la división esquizofrénica de ese término entre cuerpo y naturaleza, que era lo que siempre estaba el postulado de finales y principios del siglo XX. Esto de la naturaleza que lo tome al cuerpo humano o el cuerpo humano exento, ¿no? Es decir, el escenario, pero no era la conectividad. Y el brasilero, ella está como mostrando que convive en esa naturaleza que es tan exuberante, tan fuerte. Estamos hablando del año 20 y pico, 30, 28 para ser exactos. A su vez, dice, el sujeto es sometido a un lenguaje caricaturesco, lo que hace referencia a su carnaval tan fuerte, que ella también lo ha descubierto, lo ha vivido, ¿no? Tan intenso. Acuérdense que Río para esa época está en el boom boom de su conocimiento, de su oferta internacional. Aspecto juguetón, alegre, ¿no? De todas estas varias obras brasileñas. A raíz de esto, cuando ellos están buscando el título para esta obra, Tarsila y Oswald, porque este es un regalo de cumpleaños para él, encuentran en el lenguaje tupí y guaraní las palabras aba, hombre, poro, personas, y comer, el hombre que come personas. Por lo tanto, en esta pintura ha representado esta cultura caníbal que ellos le van a llamar manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, que él va a ser el que lo va a postular y desarrollar, lo va a escribir unos meses después, donde están tratando de hablar de la brasilianidad de las mezclas, ¿no? De las mezclas humanas. Va con el sentido de que la vanguardia europea, que ha querido comérselos a estos artistas exóticos, primitivos, brasileros, el postulado es al revés. Ellos son los que se van a comer a estos vanguardistas europeos con su propia representación de lo local. ¿Se entiende? Aquí la foto que les puse es Avaporu, o Avaporu, la verdad que nunca sé dónde va el acento, cuando es llevado en préstamo, esto estaba en el Malva, y fíjense lo que genera ahí todos los fotógrafos y camarógrafos filmando un cuadro, que es llevado cuando fueron los Juegos Olímpicos del 2016, de ahí es la foto, el director del museo, hicieron una exhibición que se llamó El color de Brasil, y no solamente fue esta obra de Tarsila, sino que fueron obras de Ligia Clark, de Cavalcanti, que ahora vamos a ver quiénes son, de Malfatti, de Portinari, de Alfredo Volpi, ¿no es cierto? Y es considerada por Avaporu como una obra maestra del arte latinoamericano del siglo XX. Simboliza la idea del movimiento antropofágico. Se presentó en Brasil por última vez en 2011 en Las Mujeres Artistas Brasileñas, pedido por que en aquel momento era Dilma Rousseff la presidenta, y después va a préstamo acá en los Juegos Olímpicos del 16. Vuelve a Malva en septiembre del 2016 para el aniversario del Museo Malva. El manifiesto antropofágico, literalmente, bueno, lo que ya les dije, llama a los brasileños, a toda esta gama de intelectuales, artistas, pintores, escritores, cantantes, a devorar los estilos europeos, a librarse de la influencia y crear su propio estilo y cultura. En lugar de ser devorados por Europa, devorarían a Europa ellos mismos. Esto fue muy americano en ese momento, o sea, no fue solo en Brasil, fue muy fuerte en Brasil, fue antropofágico en Brasil, pero fue un poco lo que estaba sucediendo también inclusive en Argentina con nuestro Berni, cuando él vuelve, ¿no?, de Europa, habiendo vivido y aprendido, y acuérdense que la primera obra que hace, cuando vuelve Berni, es un paisaje rural, una estación de tren en un pueblito, que es típico, digamos, si vamos a conectar, es como recuperar lo rural que hemos perdido cuando ellos iban a Europa y hacían paisaje parisino, ¿no es cierto? Entonces quieren volver a representar esta pampa nuestra, este campo nuestro, que es un horizonte tan distinto en sus dimensiones de los europeos. Los brasileños tienen una cultura afrodescendiente mucho más fuerte que la nuestra, por lo tanto la desarrollan
al igual que el uruguayo o el cubano, ¿sí? Esta es la hoja donde salió publicado el manifiesto antropófago, es de mayo de 1928 en esta revista, y que ellos generaron, porque acuérdense que todas las vanguardias van, y todos estos movimientos van con un postulado teórico por detrás siempre, y lleva en ese momento el dibujo, fíjense, de Avaporu como el elemento que identifica al movimiento antropofagista. Este movimiento duró poco, pero bueno, es el postulado que tienen de esta especie de rebelión frente a lo europeo, que es muy político, eso también, no es todo un tema, porque se hizo movimiento, no pasó así en otros países americanos, simplemente fueron figuras sueltas. Ellos tuvieron la contundencia de haber hecho mucho desarrollo con esto de la Semana del Arte Moderno, y todo este desarrollo de buscar y lograr la recuperación de lo local, ¿no? de esa simbiosis. O sea, lo mismo que a lo mejor pasa con nosotros. O sea, tenemos mucha influencia europea en la composición de la población, pero no somos europeos. Entonces, esa búsqueda de la identidad que se transfiere al arte es muy difícil, ¿no? Porque lo europeo es muy fuerte. Entonces vemos cómo ella lo va a desarrollar bárbaro. Bueno, aquí pasamos a otra obra, pero son las 6:20, chicas. No la quiero dar a 1000. ¿Les parece que cortemos? Vamos. Vamos a cortar acá, queda más o menos la mitad de obra de Tarsila, que es muy linda, por eso les di primero ese videito para que tengan el total de cómo ella pasa del color al un poquito surrealista, con la obra del toro, la obra de la luna, con muchos símbolos que tiene que ver, yo admiro también empezar a utilizar en ese momento, después, ¿no? Es más adelante. Entonces quiero que vayamos viendo eso, que es hermosa su obra y tan especial. Yo creo que claramente ustedes pueden ver la diferencia, como de repente, en los mismos años, aparece esta mujer con el color, con la síntesis, con esta forma de pintar tan diferente, ¿no? Entonces es realmente valiosa Tarsila, ¿no? No es la única, pero la tomamos a ella como ejemplo. Así que bueno, chicas, Estupenda. ¿no? Estupenda, me parece. Sí, es muy... Genial. Es muy ella, muy valoradora de lo de ellos, ¿no? Tan fuerte que es su cultura. Entonces, Muy innovadora, sí. chicas,